Yo le recomendé que se saque la bufanda, pero si él quiere aparecer así, no, bueno, problema ¿Qué de tiene él. de malo la bufanda? Bienvenido, Leandro Santoro, ¿cómo Me anda? la tejió mi mamá para el Día del Padre. ¿Eh? Me la tejió mi mamá. Ah, es flamante, estás estrenando. para el Día del Pero Padre. es por San Lorenzo. Sí, San Lorenzo. Bueno, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué te pareció la presentación de Cristina? Para vos, ¿qué fue lo más relevante que dejó? No, me gustó mucho el discurso. Profundo, ordenado. Me parece que le aporta al debate. En primer lugar, me parece que hace referencia al problema que más angustia a los argentinos y a las argentinas, que es la inflación. Y puso los puntos sobre las IES. La inflación no es solamente un fenómeno monetario. Está claro que el déficit y la emisión tienen un impacto sobre la inflación, pero lo que Cristina aclaró fue, che, si en todo el mundo los países tienen déficit y emisión monetaria como consecuencia de la pandemia y mucho más, busquemos en otro lugar la explicación de la inflación en la Argentina. Hizo referencia también a un problema estructural y fue sobre, yo creo que es el tema más importante, que es la restricción externa, la deuda y la fuga. O sea, el cuadro de situación que ella dice es, acá hay un problema, evasión fiscal. Esa evasión fiscal, a partir de la deuda externa, se habilitan mecanismos de fuga de capitales y genera restricción externa, lo que provoca después presiones sobre el tipo de cambio y evaluaciones o posibilidades de saltos inflacionarios. Entonces me parece que ese es el problema más importante y que era necesario poner los puntos sobre las IES y se puso. Está claro que hasta que la Argentina no resuelva su bimonetariedad, hasta que la Argentina no pueda tomarse en serio la necesidad de administrar con inteligencia las importaciones, las exportaciones, generar dólares comerciales, evitar la fuga de capitales y todo esto. Bueno, ella ahí se metió y propuso que los funcionarios trabajen más duramente y también tiró la idea que ella aplicó en su momento de pedirle a las empresas que exportaran a las que tenían mucha importación, ¿no es cierto? Sí, hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que no se dijo, que es que las importaciones están siendo muy exigidas por el aumento de los precios de la energía que tenemos que importar. Claro. Hay más de 5.000 millones de dólares que se exportan este año, se calcula en relación al 2021. Primer punto. Segundo punto, que sí lo dijo y me parece una locura, el tema de los amparos judiciales que hace que la verdad no lo sabía. Sí, pero dicen que 1/3 de las importaciones en la Argentina en este momento están siendo facilitadas con amparos judiciales sobre las licencias no automáticas de exportación. Cerca de 1.000 empresas. Las necesidades de las que hablaba Rosenkranz. Bueno, ahí, dijo claro, ella. esa necesidad no. Estuvo genial. Ahí hay un tema, Pablo, porque está claro que la matriz productiva de la Argentina está desequilibrada, entonces necesita muchos insumos para producir, si no eso frena el crecimiento, pero también todos hace mucho tiempo que venimos escuchando que hay algún tipo de abuso. Eso es cierto, digamos, sí, ¿no? Claro. Y eso hay que corregirlo, por eso estoy seguro que Daniel se va a ocupar de ese tema, que es el Ministerio de Producción el que le toca. Ya le va a tocar un laburo difícil a de las licencias porque no ir a decirle que no a las empresas o a decirle, no sé, inventate algo para... El punto son los abusos, Pablo. A ver, muchas empresas que producen en la Argentina necesitan importar. Por ejemplo, las automotrices. No, una parte importantísima de las autopartes son importadas. Sí. Ni hablar la electrónica. El tema es cuando esas empresas lo que están tratando de hacer es estoquearse con la especulación de una devaluación futura. Por eso también es importante... O cuando te compras un avión y después lo vendés y lo único que haces es un negocio cambiario. Eso es otra cosa, eso sí es una locura. Pero pasa eso, ¿eh? Bueno, si pasa es una locura. Cristina tiene una espalda que yo por lo menos no tengo, entonces... Para pedirle explicaciones a Pelle. Y claro, pero hay que ser muy cuidadoso con las imputaciones. Ella incluso también lo fue, viste que no hizo nombres ni nada. No. Yo lo que digo es, si lo que describe Cristina es tal cual, es una locura que esté pasando. Seguramente ella tiene información, ahora la espalda la tiene ella para venir y decir lo que dijo. Yo sí creo que nosotros tenemos que tomar este tema en cuenta. No se puede, en un país como el nuestro, no tener un control estricto sobre las importaciones. Pero es una serie de factores, también son las exportaciones, la falta de liquidación de un sector del campo que está especulando también con una devaluación futura. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? Y es acá donde queda claro lo más importante del discurso. El problema de fondo es lo que hicieron los 4 años anteriores. Pablo, vos no podés tomar 100.000 palos de deuda y suponer que al año siguiente no va a pasar nada. Y acá entre el 2018 y el 2019 tomaron 50.000. Y en dólares, porque ahora tenés que juntar los dólares por supuesto, para pagar eso. A pagar en 4. Entonces, eso es lo que explica el problema que hay sobre las tensiones cambiarias. Después, bueno, está claro, la Argentina tiene que cambiar su matriz productiva. Si nosotros no pegamos un salto cualitativo y aprovechamos la ventaja que nos da el mundo ahora, con la exportación de energía, con la exportación de minerales y fundamentalmente con la exportación de alimentos y tal vez procesándolos, va a ser muy difícil. Pero la verdad que hoy tenemos una oportunidad y yo creo que ese es el camino. Ella abrió una nueva era, ¿no? Con este paraguas de no se va a romper el frente de todos, pero sí lo que yo interpreté es, no se va a romper, pero voy a criticar.
que no se ofendan los funcionarios, pues los voy a criticar, pero con la claridad y la seguridad de que esto no va a generar ninguna ruptura. ¿Cómo ves eso? Te voy a ser franco, yo preferiría que este tipo de discusiones se den en reserva, pero no creo que la culpa sea de Cristina solamente. Creo que es de todos. Bueno, lo vimos con Culfas, o sea... No, por eso, entonces... Las operaciones, que esa operación de Culfas, bueno, a lo que voy no es, debe haber sido ni la primera ni la última. yo como diputado del oficialismo, siento que mi responsabilidad es venir a los medios de comunicación para tratar de explicar y defender el proyecto. Cristina tiene una espalda que no tiene nadie. A ver, creo que el rol que cumple ella lo cumple a partir de un diagnóstico que habrá llegado adelante, donde supone que lo mejor para el país y para el proyecto es hacer esto que está haciendo. Yo creo que mi rol no es el de venir a hacer una crítica. Esto siempre le pido a los compañeros y a las compañeras que entiendan desde dónde habla uno, ¿no? Porque si yo viniera acá, por ejemplo, y dijera, bueno, a mí no me gusta esto, que tengo un montón de críticas para hacer, en lugar de fortalecer a mi proyecto político, le estaría debilitando. Ahora, mi posición... Bueno, pero ¿por qué lo hace ella? Bueno, pero ella tiene un rol distinto al que tengo yo. O sea, yo no soy parte de la conducción del proyecto, yo no soy la accionista mayoritaria. Y además creo que hay un problema de fondo en el frente de todos, que es que no hemos logrado construir un espacio institucional para discutir este tipo de cosas en reserva. Sí. Ya no se va a construir. Y es una crítica a todos, es una crítica a todos. O sea, y lo vengo sosteniendo desde antes de ganar. Y quienes me escuchan, quienes me escuchan saben que vengo diciendo esto, la necesidad de institucionalizar un sistema de decisiones, porque los gobiernos de coaliciones en el mundo, y más en los sistemas presidencialistas, todos tienen este tipo de problemas. Entonces, la Argentina tiene una agenda, y tenía una agenda al principio de la gestión, que reclamaba definiciones profundas. Y el poder político que tenés cuando ganás las elecciones, aunque lo ganes por un amplio margen, es escaso. Entonces, la única forma de garantizar, por ejemplo, que los jueces no te metan amparos y te saquen dólares del Banco Central es hacer una reforma judicial. Esa reforma judicial se tiene que hacer de entrada. ¿Sabes qué? Como la hizo Macri. De otra manera, con otra intención, en otra dirección, pero como la hizo Macri. Macri hizo la reforma judicial con los jueces por decreto, haciendo las modificaciones que tuvo que hacer los primeros días. Esto es algo que yo creo que nos corresponde analizarlo a todos, básicamente porque hay determinadas decisiones importantes, estratégicas, que requieren la revalidación electoral. Entonces vos, mira, Henry Kissinger decía, yo todo lo que aprendí en mi vida lo aprendí para aplicarlo los primeros 15 días de gobierno. Y esto es algo ¿Quién decía eso? Kissinger. Lo daba como consejo. Bueno, guarda con la cita de... ¿De qué? De políticos extranjeros, yo, después del día de hoy. Pongo este caso porque me parece que aplica la realidad. De hecho, cuando pienso, por ejemplo, qué es lo que deberíamos hacer en la ciudad de Buenos Aires, a mis compañeros les digo lo mismo. Miren, nosotros necesitamos un programa de gobierno de la ciudad e instrumentos jurídicos, leyes y decretos preparados para que si el día de mañana nosotros llegáramos a ganar, inmediatamente pudiéramos aplicar una reforma estructural que vaya primero sobre el Estado. Porque otra cosa que dijo Cristina, que también coincido, es la necesidad de repensar el Estado. Sí. O le agregamos, por ejemplo, tecnología al Estado. O es imposible hacer estos cruces. Pero la verdad que la falta de tecnología es una decisión política también. Tengo dos temas más, pero Marco Citadini está con nosotros, gran periodista, que te quiere hacer una pregunta. Gracias. Hablábamos de varias cosas que dejó el discurso de Cristina y uno de ellos tiene que ver con los movimientos sociales, ¿no? Y Cristina allí hizo un trazado de varias cuestiones. Una de ellas que tiene que ver con el rol del Estado, de nuevo, ¿no? Recién hablabas acerca del rol del Estado y el fracaso muchas veces del Estado de llegar de modo objetivo a las personas que verdaderamente necesitan y entonces la necesidad de que los movimientos sociales estén mediando de esta manera. La verdad que no es la primera vez que se dice, pero Cristina lo dijo hoy muy profundamente y hay algún enojo. Estaba viendo Luis Delí y algunos otros que están enojados diciendo que en realidad Cristina le declaró la guerra a los grupos piqueteros. ¿Cómo están viendo eso? Digo, porque me parece que por un lado hay un análisis que es profundo y que es interesante para debatir y por otro lado puede abrir otro frente de conflicto. Sí, no, yo no lo veo así. A ver, varias cosas. Primero, coincido con la declaración y creo que coincidimos todos que nuestro espacio político se identifica por la creación de empleo, ¿no? El problema es que la creación de empleo demora tiempo y vos mientras tanto tenés que dar una respuesta. La ampliación de los planes sociales tiene que ver básicamente con el industricidio que generó el macrismo durante los 4 años de gestión. Cerraron 30.000 pymes, no es joda. Esa gente queda expulsada del mercado laboral y si el Estado no asiste no puede. Después hay otro tema que es la intermediación. Bueno, yo creo que también coincido. A ver, esto que hemos escuchado esta semana, por ejemplo, de organizaciones que incluso, quiero decir, lo han dicho en público y no son justamente del gobierno, que dice que le sacan el 2% a tipos que cobran 19 lucas para lo que sea, me parece que es una locura, que lo hemos naturalizado.
Entonces la terciarización también está mal, o sea, es un derecho que le cabe a toda persona que está en esa situación de vulnerabilidad que no tiene por qué ser intermediado por nadie. Pero Leandro justo habló de Evita, y si habla de movimiento social, habla de Evita, está hablando de movimiento Evita. Volvemos a lo mismo. Yo creo Pero que déjame leer esto porque es muy fuerte lo que dice Delia, ¿no? Flojita de memoria y de agradecimiento, Cristina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular, mientras la CTA de Hugo Yasky le aplaudía ni una palabra de apoyo a Alberto Fernández. Horrible. Fuerte, ¿no? Porque Delia es del espacio. A ver, ¿no? yo lo conozco a Luis, le tengo aprecio personal, sé lo que la quiere y lo que la bancó a Cristina, se comió la cana. Es verdad. Entonces, a la gente que se comió la cana, además se comió la cana y no acusado de corrupción, ¿eh? No, completamente inocente. Por eso, entonces... Yo lo banqué siempre, bueno... ¿Qué creo? Que los movimientos sociales en una época... Primero creo que los movimientos sociales... Primero está mal generalizar, porque hablar de los movimientos sociales hay diferencia, eso está claro. Segundo lugar, también fueron parte de la solución, porque los movimientos sociales llegaron a lugares donde el Estado no llegaba. ¿Sí? Bueno, pero eso es lo que dice, por eso... El problema es cuando dejan de ser, algunos dejan de ser parte de la solución y pasan a ser parte del problema. Totalmente, pero digo, es fácil decir que no haya necesidad de que no estén los intermediarios. Yo pienso igual que Cristina, pero digo, los intermediarios están porque el Estado no llega. Y eso no ha cambiado, me parece. Bueno, y pasa también en la Ciudad de Buenos Aires, te quiero decir, ¿eh? Porque no es un problema solamente en la relación entre el Estado nacional y la sociedad, sino también entre los estados locales, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil no tener intermediarios. Sí, yo lo que creo es que hay que ser cuidadoso en esto, porque creo que hay muchos compañeros y compañeras dirigentes de esos movimientos sociales que son muy honestos, yo conozco muchísimo, y muchísimas compañeras. Yo fui compañero en la lista de Ceci Barrios, hace mucho que no hablo con ella, es una compañera del movimiento Evita. El amor que le pone Ceci a la política y el compromiso que tiene con su organización y con la sociedad es enorme. Mirá, hace mil que no hablo con Ceci, pero es una gran compañera. Pero digo, todo esto tiene que ver con el alineamiento tan fuerte del movimiento Evita con Alberto. Creo que cualquier generalización es injusta. Cristina, a ver, tiene una espalda que otros no tienen y también es muy incómodo ponerse a interpretar lo que quiso decir. Yo te digo mi opinión. Mi opinión es que hay un problema, está claro, porque si hay organizaciones que salen por la televisión a decir que le sacan parte del salario a gente que cobra 19 lucas y lo naturalizamos como si no pasara nada, y todos sabemos que el 2%, ¿no? Bueno, entonces... Es poco. Déjalo ahí, pero, ¿viste? Sí, está mal, loco. Sí. Bueno, a ver, está mal. También sabemos que hay un montón de gente que se quiere cambiar, digamos, de unidad ejecutora porque le sacan más inclusive. Está mal. Ahora, eso es una generalización. Yo creo que ahí... Estoy seguro que Cristina no habló de Luis. Estoy seguro que Cristina no habló de Luis. Ahora, ¿qué me corresponde? Ojo, que Luis sentado ahí también se peleó con Belibón y dijo, ustedes son unos ladrones y le sacan la plata a la gente. Por eso, entonces... Ahí está bastante parecido. El problema es cuando en la Argentina las cosas no son blancas y negras, que es la mayoría de las veces. Sí. La mayoría de las veces no son blancas y negras. Entonces, casi siempre. Entonces tenemos que... A veces son, a veces no. Acá son grises. Entonces creo que la crítica de Cristina es justa y también creo que es justo decir que sin los movimientos sociales hubiese sido imposible contener el conflicto social en la Argentina en los últimos 25 años. Una más, Marcos, si querés, dale. Sí, si usted quiere. Vinculado a esto mismo, pensaba en que la relación entre los movimientos sociales y Carolina Stanley en determinado momento, que Carolina Stanley fue casi la garantía de gobernabilidad del ajuste de Mauricio Macri, ¿no? En un momento. Yendo un poquitito más allá con el análisis que hacías. Por esto de vamos a cortar los planes sociales, dice la oposición, y casi los duplicaron nomás. Nadie quiere planes sociales. A ver, creo que está claro que para crear empleo la Argentina tiene que crecer, se tiene que desarrollar, eso demora tiempo, mientras tanto la gente tiene que morfar. Es mentira que quienes cobran un plan social no trabajan, la mayoría cumplen funciones en cooperativas, eso creo que incluso Cristina lo aclaró. Creo que son necesarios en esta transición y que todos tenemos que aspirar a que ese 1.200.000 se vaya reduciendo velozmente a partir de la creación del empleo. Pero para eso la Argentina tiene que crecer, para eso tenemos que tener dólares, para poder generar importaciones y para poder generar sustitución de importaciones, porque eso implica un desarrollo. El tema es que uno tiene que ver el tema en su complejidad. ¿Viste? Vos no podés separar una parte, porque esto es lo que hace la derecha. La derecha te separa y dice, los planes sociales es justamente la consecuencia de la desindustrialización de la Argentina. Claro. Son la consecuencia de una política pública, no son una política pública. Sí. Aparecen como política pública por eso. ¿Cómo se revierte eso? Con desarrollo económico, no hay otra vuelta. ¿Qué opinás de lo que dijo Cristina cuando ella dio a entender? Bueno, en realidad dijo, yo hice lo que hice para que ganaran las elecciones, ganaran el Frente de Todos. Sí. No sé si otros van a... No me acuerdo exacto, por ahí la estoy citando mal. No sé si todos van a hacer lo mismo en estas elecciones, ¿no es cierto? Fue algo así, Marcos, ¿te acordás vos bien? Sí. Como dando a entender que por ahí podía haber algún sector
del Frente de Todos que no empujara para ganar las elecciones? Mira, yo creo que el discurso más lúcido de Cristina de los últimos años fue el de abril del 16 en la puerta de Comodoro Pi, porque como decía Yasky, tuvo una lucidez enorme, que fue la convocatoria al Frente Ciudadano, dijo en su momento. Sí. Hizo una descripción de lo que había que hacer en la Argentina espectacular. Además se puso en un lugar muy difícil en la Argentina, ¿viste? De convocar a gente que la había acusado, que la había perseguido judicialmente, todo para construir una mayoría popular que permite evitar las políticas neoliberales que se empezaban a aplicar en ese momento. Ese es el discurso, para mí, medular de la construcción para el futuro en la Argentina. Es lo que nosotros estudiamos en la facultad, la articulación de demandas equivalentes, ¿no es cierto?, en el marco de una propuesta política de mayorías. Entonces, volver ahí. Hay que evitar caer en la descalificación personal y yo personalmente tengo que entender cuál es mi rol. Mi rol es tratar de aportar y quedarme con lo último que dijo a la unidad y quedarme con lo que dijo Cristina de la unidad del Frente de Todos no está en peligro. Y estoy seguro porque lo conozco. Y están todos en esa, Alberto, Máximo, Axel, están todos en la misma, tratando de construir una alternativa política, incluso para lo que se viene, que ya hemos visto acá en más de una oportunidad, qué características tiene. Tengo que despedirte, pero Cintia te quiere hacer una pregunta. Bueno. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? La clave en la que habló Cristina, digo, todo este análisis, hay mucho para desglosar, pero ¿crees que habló también en una clave pensando en el 2023? Puede ser. A ver, la derecha se está rearmando en la Argentina y tiene un programa muy agresivo. Está claro que todos los países que le tocó gestionar la pandemia tienen enormes dificultades para enfrentar los compromisos electorales. Lo de Petro, por ejemplo, en Colombia, cosa que celebro, entre otras cosas tiene que ver con eso, con que en Colombia tuvieron que aplicar impuestos para financiar las políticas COVID. Y esos impuestos generaron un cambio en el clima político de Colombia que provocó que por primera vez en la historia asuma un gobierno de izquierda. Lo mismo pasó en Chile. Como a la derecha le tocó gestionar la pandemia, pasó lo impensable. ¿Para qué está dando un pronóstico funesto? No, lo que estoy diciendo es no, porque por otro lado son gobiernos progresistas y populares. No, y además les pero tocó. en este caso, nosotros perdimos la elección de medio término, yo no tengo ninguna duda por eso. Sí, sí. Bueno, a ver, ahora la economía está recuperándose al 10,5%, está bajando la desocupación, mejora el consumo, mejora la recaudación. Tenemos un problema con la inflación enorme, pero las expectativas que todos tienen, pero no solamente nosotros, vos hablás con cualquier tipo que toma decisiones económicas en la Argentina y te dice la Argentina va para arriba. Entonces, está claro que nos tocó pasar una situación horrible, que fue la de la pandemia. Eso explica mucho. Ahora, para adelante nosotros tenemos que tener una alternativa política mucho más precisa y mucho más... me pones así, me pones nervioso. Que tengo que cerrar. ¿El armado de tus equipos cómo viene? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Mucha gente con expectativa. Tirate un mail y te despido. No, que escriban siquiera a las redes sociales, pero vamos a lanzar en los próximos días seguramente formalmente los equipos técnicos y estaba hablando con Recalde la semana pasada. El Frente de Todos, además, en los próximos días va a ser una convocatoria para evaluar los 15 años del macrismo en la ciudad. Y eso va a implicar la construcción de jornadas para hacer en cada una de las áreas de gobierno una evaluación por esos 15 años y vamos a construir entre todos una propuesta popular para el año que viene. Gracias, Leandro. Muy amable.